Listo, yo me salgo un poco ya de la parte clínica y voy a explicarles, bueno, mi trabajo, yo trabajo en ciencia básica principalmente, pero bueno, como decía el doctor Ricardo en su presentación, pues también tenemos muchas herramientas en el laboratorio que son útiles y serán útiles para estudios que se puedan realizar, estudios clínicos que se puedan realizar en colaboración con médicos, ¿no? Entonces yo pongo mis datos acá, los voy a poner al final y después los pongo en el chat también por si alguien está interesado en contactarme. Entonces, estos son los proyectos de investigación que yo tengo actualmente andando. Estos forman parte de tres líneas principales de trabajo que yo he llevado a lo largo de algunos años ya, más de 10 años probablemente. Una está relacionada con la búsqueda de nuevas moléculas que inhiban importantes pasos en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, con la intención de buscar nuevas drogas o por lo menos identificar nuevos compuestos que puedan tener un efecto, ya que no han sido exitosos hasta ahora los estudios que se han hecho, que han sido muchos. También he trabajado en una línea de investigación en la búsqueda de también moléculas que tengan un efecto antiinflamatorio y ahora mismo estamos llevando a cabo un proyecto que estamos tratando de identificar péptidos a través de plataforma bioinformática que tengan un efecto antiinflamatorio. Y bueno, voy a hablarles un poco sobre este proyecto. Y tengo una línea de investigación en el establecimiento que comenzó siendo el establecimiento de una plataforma para la búsqueda de moléculas para el tratamiento de la Leishmania panamensis, y que bueno, ya ha evolucionado esa investigación y el proyecto que llevo a cabo ahora mismo está orientado a la caracterización de la respuesta génica a la infección con Leishmania panamensis y su relación con la susceptibilidad o resistencia al parásito. Entonces yo les voy a hacer una breve introducción de lo que tratan estos trabajos y los objetivos que nos planteamos para desarrollarlos, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablarles muy brevemente sobre las características patológicas que llevan al desarrollo del Alzheimer. Existen tres características patológicas bien descritas, que son los depósitos extracelulares de beta amiloide, que los vemos acá en esta imagen, la acumulación intraneuronal de un enmarañado de fibrillas que resulta muy tóxico para las neuronas, que es esta imagen que vemos acá dentro de las neuronas, y un proceso de neuroinflamación. Nosotros como grupo de trabajo nos interesó estudiar la identificación de nuevas moléculas que pudieran inhibir la agregación de estas placas de beta amiloide o que tuvieran un impacto en la desagregación, un efecto en la desagregación de estas placas. Y también nos interesamos en la búsqueda de nuevas moléculas que pudieran inhibir un paso importante en el disparo de la respuesta inflamatoria asociada a esta patología. Entonces, los mecanismos de formación de fibrillas son muy complejos, y el estudio de la agregación de beta amiloide, y no solo del beta amiloide específico para Alzheimer, sino de otras proteínas amiloidogénicas, pues es extremadamente complejo y requiere de una infraestructura bastante sofisticada y un recurso humano muy preparado, y con cierta expertise, claro. Pero bueno, nosotros nos interesamos en identificar moléculas que pudieran inhibir alguno de estos pasos al inicio de esta línea de investigación, que pudieran inhibir alguno de estos pasos en la formación de la fibrilla, ¿no? La formación de la fibrilla comienza a partir de la acumulación de monómeros de un péptido, y la formación de pequeños agregados, y estos agregados, bueno, van creciendo hasta que se forma la protofibrilla, y después la manera en que esa protofibrilla se ensamblan, las maneras en que esas protofibrillas se ensamblan, pues dan origen a la formación de una fibrilla madura. Pero esta fibrilla madura se puede obtener a partir de varios o diferentes mecanismos de ensamblaje de estas protofibrillas.
y dependiendo de la proteína que es capaz de agregar, pues utiliza uno o varios de estos mecanismos para agregar. El beta-amiloide utiliza casi todos estos mecanismos para llegar a la fibrilla madura. Y nosotros pues ya identificamos en el pasado un grupo de moléculas que tenían un efecto en la inhibición de la agregación de esta fibrilla. En estos momentos nosotros estamos interesados en caracterizar cómo y en qué pasos estas moléculas pudieran estar interfiriendo, porque dependiendo del paso en que las moléculas están interfiriendo, el resultado final del efecto que puede tener una nueva molécula como droga, digamos, en el resultado final en la patología es diferente. Por lo tanto, nosotros estamos ahora comenzando a tratar de entender de alguna manera cómo estos compuestos que ya hemos identificado previamente en estudios previos ya publicados, estos compuestos pueden tener un efecto en qué pasos específicos de la formación de fibrilla están interfiriendo y por lo tanto saber a través de modelos animales que estamos desarrollando, ver cuál es el efecto final en la patología. Entonces, además nosotros desarrollamos una metodología en el laboratorio ya hace unos años para identificar moléculas que pudieran inhibir con la interacción del amiloide con este receptor, que es el CD36, que es un receptor scavenger, y existen muchos receptores que han sido identificados con un efecto que interactúan con el amiloide y participan en el clearance del amiloide o en la respuesta inflamatoria inducida por el amiloide. Y uno de estos receptores que ha sido muy estudiado y que aparentemente tiene un efecto bastante inicial en la respuesta inflamatoria y en el clearance, porque algunos han sido identificados como que participan en la respuesta inflamatoria, otros que participan en el clearance, pero uno de los pocos que ha sido identificado que participa en ambos procesos es el CD36, y nosotros hace algunos años nos interesamos en estudiar las moléculas que podían inhibir esta interacción. Entonces, la interacción con CD36 y su interacción con otros receptores de membrana, incluyendo este heterodímero de receptores del sistema inmune innato, pues dispara una señalización intracelular que lleva a la producción de mediadores inflamatorios que son esenciales en la generación del proceso inflamatorio asociado a Alzheimer. Entonces, nosotros desarrollamos una metodología tipo ELISA para identificar moléculas que pudieran interferir con esta interacción, y en estos momentos nuestro proyecto está orientado principalmente a la búsqueda a la caracterización de esta interacción, porque lo hemos visto in vitro, en la ausencia total de células, y hemos visto un efecto de estos compuestos en modelos celulares, pero ahora estamos interesados en establecer exactamente dentro del modelo celular si el efecto que están teniendo estos compuestos es directamente asociado a esta interacción o si el efecto de estos compuestos es un efecto hasta cierto punto genérico porque tienen la capacidad de entrar a la célula e inhibir algunos de los mecanismos intracelulares. Entonces, estos son los objetivos relacionados a este proyecto, al proyecto que tenemos activo dentro de esta línea de investigación, y en este sentido nosotros estamos interesados en buscar moléculas que tengan ambos efectos, estudiar moléculas que sean capaces de inhibir la agregación de beta-amiloide, pero al mismo tiempo sean capaces de inhibir la interacción de CD36 con el beta-amiloide para reducir la respuesta inflamatoria que se da en esta patología. Pues las drogas que se han estado estudiando siempre han estado dirigidas a un solo mecanismo patológico de la enfermedad, y ya sabemos que inhibiendo un mecanismo patológico de la enfermedad no vamos a conseguir que la enfermedad pues al menos se detenga o se retrase el desarrollo de la enfermedad. Entonces estos son los objetivos específicos para este proyecto que estamos llegando dentro de esta línea de investigación. Que es identificar las moléculas que inhiban tanto la interacción de CD36 como la agregación de beta-amiloide. Ya tenemos identificadas algunas
y caracterizar el efecto de estos compuestos en la sobrevivencia de neuronas tratadas con amiloide y con microglía activada, con sobrenadante de microglía activada, que es rico en estos mediadores inflamatorios, y después caracterizar el efecto de estos compuestos en un modelo de amiloidosis en ratas. Estas dos publicaciones son relacionadas a los trabajos anteriores que hemos estado realizando en esta línea de investigación. Entonces, en relación a la búsqueda de compuestos o moléculas que inhiban diferentes pasos que inhiban mecanismos relacionados a la inflamación, nosotros ya habíamos identificado previamente moléculas que inhibían la inflamación o la respuesta inflamatoria en macrófagos, respuesta inflamatoria también en ratones, y uno de esos compuestos que estudiamos más profundamente su mecanismo de acción, pudimos identificar que tenía un efecto inhibitorio en el proteosoma, específicamente en el inmunoproteosoma, pero no me voy a detener ahí porque eso llevaría un tiempo mucho más largo para explicarlo. Entonces, nosotros con la intención de buscar moléculas que fueran menos tóxicas para el tratamiento de las patologías inflamatorias, y no solo menos tóxicas, sino que tuvieran inhibiciones que pudieran inhibir determinados pasos dentro o una inflamación más específica provocada por un patógeno o por un inductor de inflamación más específica sin generar una inhibición de la inflamación generalizada, pues entonces nosotros decidimos estudiar o identificar péptidos a través de herramientas bioinformáticas que pudieran inhibir la interacción de determinadas proteínas intracelulares. Aquí rápidamente, esto es una figura compleja que no voy a explicar completa, pero es para mostrar que receptores de la inmunidad innata que tienen una especificidad para patrones moleculares asociados a patógenos, son capaces de identificar grupos de moléculas que comparten patrones moleculares. Estos receptores son súper importantes en el desarrollo de la respuesta inflamatoria y son esenciales en la respuesta adaptativa, o en la respuesta adaptativa, exacto, que se da después. Y aparentemente se piensa que el sistema inmune innato no es específico, pero es la interacción o el papel que tienen estas moléculas en la respuesta inflamatoria determina la respuesta adaptativa que se va a desarrollar después. Entonces, la interacción de estos receptores con determinados ligandos pues dispara una serie de mecanismos intracelulares que llevan a la transcripción de genes asociados a la inflamación. Y entonces nosotros estamos ahora mismo interesados en estudiar o identificar péptidos que puedan inhibir la interacción de determinados factores entre determinados factores de transcripción que forman estos complejos que se unen al DNA y que inducen la transcripción de genes. De manera que nosotros, por ejemplo, podamos inhibir una vía de señalización asociada, digamos, a TLR3, estamos específicamente en este receptor, que puedan inhibir una vía de señalización asociado, por ejemplo, específicamente a TLR3, sin inhibir las vías de señalización que están asociadas a otros receptores, y por lo tanto poder dirigir la inhibición de la respuesta inflamatoria a un patógeno muy específico o a un ligando muy específico de estos receptores. Este es un estudio muy de alto riesgo, porque es un estudio muy complejo, pero bueno, pues hemos estado trabajando en él hace ya un tiempo, y estos son los objetivos que nos hemos pues planteado para llevarlo a cabo. Y constituye el estudio de doctorado de un estudiante que tengo en estos momentos, como el anterior constituye también el estudio de doctorado de otro estudiante que tengo en este momento. Entonces, estas son las publicaciones asociadas a esta línea de investigación anteriores a la búsqueda o al estudio de estos péptidos que estamos estudiando en estos momentos. Entonces, además, he estado involucrada en una línea de investigación de leishmania, en la cual no me voy a extender mucho porque el doctor Carlos Restrepo pues, va a hablar sobre leishmania, va a dar una introducción sobre el tema leishmania y va a mencionar
los trabajos que estamos realizando. Así que no me voy a extender mucho acá porque él también va a hablar sobre este tema. Entonces, yo, como les comenté anteriormente, en el tema de Leishmania, primeramente comencé con el establecimiento de una plataforma para la identificación de moléculas que tuvieran un efecto específico en la Leishmania panamensis, y porque es la especie de Leishmania responsable por la leishmaniasis en Panamá, y los estudios anteriores que se estaban llevando en el país pues estudiaban o buscaban drogas o nuevas moléculas para otras especies de Leishmania que no tenemos acá en Panamá. Y cada vez en la literatura se ve más la necesidad de identificar moléculas especie específicas por las características tan complejas que tiene este parásito y la interacción entre el parásito y el hospedero. Por lo tanto, en este trabajo, después que desarrollamos esa plataforma con el desarrollo de un modelo animal y un modelo celular para la identificación de moléculas, pues nos hemos orientado un poco al entendimiento de los mecanismos moleculares asociados a la respuesta a la infección, específicamente con Leishmania panamensis, y que este estudio es obviamente esencial para la búsqueda de nuevos tratamientos para la leishmaniasis. Entonces, brevemente les comento para las personas que no saben, la leishmaniasis es un grupo de enfermedades causadas por un protozoos flagelados del género Leishmania. Existen aproximadamente 20 especies de leishmanias que son patogénicas para el hombre. Son transmitidas por 30 especies de flebótomos del género Lutzomia en el Nuevo Mundo y flebótomos en el Viejo Mundo. Ellas difieren ampliamente, las especies difieren en su virulencia, en los síntomas clínicos, en la preferencia del vector, en la distribución geográfica, pero el ciclo de vida es similar para todas las especies. Tienen una fase flagelada, móvil en el vector, y una fase inmóvil de mastigote en el hospedero humano. Entonces nosotros previamente habíamos establecido una metodología para la búsqueda de moléculas que pudieran inhibir la leishmania, utilizando una metodología para la búsqueda de moléculas que inhiban promastigote, para la búsqueda de moléculas que inhiban a mastigotes intracelulares, y entonces estudiar algunas de estas moléculas en un ensayo de infección en ratones. Entonces, la respuesta inmune a la infección con Leishmania fue bien caracterizada para la Leishmania major en ratones, y se ha descrito y es claro que la respuesta exitosa para la eliminación del patógeno pues lleva una respuesta de tipo TH1, que es una respuesta de células T, que induce la activación de macrófagos con la producción de mediadores como interferón, TNF y el aumento de óxido nítrico, que son muy importantes para el control de la enfermedad, pero en determinados individuos, pues esta respuesta no se da, y se da una respuesta, o se da en menos proporción, y se da una respuesta de tipo TH2 predominante, que lo que lleva es a la producción de mediadores antiinflamatorios y la disminución de óxido nítrico, la disminución de la activación de macrófagos, que son las células principales que se infectan con el parásito, me refiero a la leishmaniasis cutánea, y la progresión de la enfermedad. Entonces, esto fue muy claramente descrito para la Leishmania major, pero se ha visto que la diferenciación de estas respuestas está muy asociada a la interacción con el patógeno con el hospedero. Y se ha visto también que, por ejemplo, en el caso de la Leishmania panamensis, pues existe una respuesta mezclada de ambos tipos de respuestas, TH1 y TH2, que pueden ser esenciales esa mezcla para la solución o para la cronicidad de la enfermedad. Entonces, en esa dirección nosotros hemos estado trabajando, publicamos un artículo este año donde estudiamos la respuesta génica a través del estudio del transcriptoma de macrófagos de ratones susceptibles y resistentes a la infección con Leishmania panamensis,
y en un punto de tiempo después de 24 horas de infección, y estudiamos la transcriptómica de estas células y describimos pues un patrón de activación resolutivo ya descrito en la literatura para las cepas resistentes y un patrón de susceptibilidad ya también descrito en la literatura para el VAL-C. Entonces, ahora nosotros estamos haciendo un estudio en el tiempo para estas cepas, para estos ambos tipos de ratones, para saber qué pasa a lo largo de la infección desde un punto de tiempo tan temprano como 1 hora y media hasta un punto de tiempo tan tardío como 48 horas. Y entonces estamos trabajando en eso ahora y vamos a pasar, y Carlos probablemente les hable de esto, vamos a trabajar, la perspectiva es entrar en un proyecto donde podamos trabajar con células humanas. Estoy tratando de pasar, ya estoy terminando, pero no me pasa. No sé. Sí, no me pasa. La ¿Se tecnología trabó? haciéndonos boicot. ¿Se trabó? Déjame ver si puedo hacer escape aquí. Pues sí, déjame intentar pasar a mi computadora. Yo estoy entrando en un display aparte. Disculpen, esto es... ¿Ven ahora mi presentación? Sí. Deja ver si pasa. Listo. Pues estas son las publicaciones en esta línea de investigación que tenemos. Y bueno, pues aquí voy a listar las capacidades instaladas que tenemos desde el punto de vista de laboratorio y que podrían ser útiles para cualquier otro estudio de clínica. Por ejemplo, tenemos a personas entrenadas en diferentes técnicas de extracción de PBMC. Tenemos expertise en la diferenciación de monocitos de sangre periférica humana a macrófagos, por lo tanto se puede trabajar también con macrófagos humanos. Tenemos expertise en el establecimiento y validación de nuevos ensayos de tipo ELISA, que son estos ensayos que utilizan la interacción antígeno-anticuerpo para poder identificar o anticuerpos en una muestra o determinadas moléculas en esa muestra. Tenemos buen entrenamiento en diversas técnicas inmunológicas que pueden ser muy útiles para estudios clínicos, y bueno, tenemos capacidades bioinformáticas que ya les habló el doctor Ricardo y que el doctor Carlos le mencionará más adelante. Pues estas son las instituciones que han sido colaboradoras en estos estudios con nosotros, y bueno, no me demoro más, les agradezco mucho haber estado aquí, y cualquier pregunta pues estoy a disposición.